Oración a través de este cántico es que nos llene el Señor a través del ministerio de su palabra. Y pensando en la palabra del Señor, te quiero invitarte, por favor, que me acompañes con tu Biblia en el libro de Romanos. Vamos a mirar juntos en el capítulo 12, libro de Romanos, allá en el capítulo 12, vamos a mirar juntos esta linda porción de la palabra del Señor. Libro de Romanos, por favor, acompáñame ahí en el capítulo 12. Vamos a mirar juntos. Dice el versículo 2 lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y la palabra del Señor nos enseña para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que siempre, dice el texto, es agradable y también es perfecta. Estamos en esta serie que tiene que ver, ¿y ahora qué? Después de que hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador personal. Usted que también tal vez lleva años en el Evangelio, tenemos una gran verdad ahora que tiene que ver con nuestra disposición, con nuestro corazón para buscar y hacer la voluntad del Señor. Y hoy quiero hablar el segundo tema que tiene que ver con condiciones de nuestra dedicación o nuestra consagración a Dios. Vimos en el estudio anterior características de nuestra consagración o nuestra dedicación a Dios. Vimos algunos principios interesantes y hoy vamos a considerar condiciones de nuestra consagración al Señor. Nuevamente en el área práctica, usted y yo debemos tomar en nuestras vidas una decisión importante que tiene que ver en dedicar nuestras vidas a buscar y hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pablo comienza diciendo lo siguiente: no os conforméis a este siglo. Mirando el texto, comienza con una palabrita que nuestra versión ha omitido, y es la palabrita, es una conjunción, la palabra y o la palabra y. El texto diría, y no os conforméis. El versículo realmente comienza de esta forma porque Pablo prosigue el tema hablando de la dedicación, hablando de la consagración. Y es interesante, alguien dijo lo siguiente: el principal problema de un sacrificio vivo es que siempre está buscando la forma de alejarse del altar. Interesante. Debemos presentarnos delante de Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, pero muchas veces nuestra naturaleza nos aleja, y previendo el apóstol Pablo su propia inclinación, la inclinación de su carne, nos muestra y nos lleva a nosotros a reflexionar también en esta área, y Pablo nos va a decir cuáles deben ser las condiciones de nuestra consagración a Dios. Y al mirar este texto, lo primero que podemos observar que una de las condiciones o uno de los requisitos o uno de los aspectos importantes en nuestra dedicación o consagración al Señor tiene que ver en la forma en que nosotros procedemos, actuamos. El texto dice, no os conforméis a este siglo, y tiene que ver con nuestro proceder. Debe ser ahora diferente. ¿Por qué debe ser diferente? Porque usted y yo le pertenecemos al Señor. Nuestro cuerpo, nuestra vida, como estudiábamos en el sermón anterior, ya ahora no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que ahora pertenecemos a la gracia de nuestro Señor. Le pertenecemos a nuestro Señor y debemos vivir de acuerdo a ese llamado en nuestras vidas. Lo primero que vemos acá en nuestro proceder, que debe ser diferente, comienza con un negativo, y Pablo nos dice, no os conforméis. El término conformar es la palabra griega esquema, que tiene que ver con nuestra palabra castellana esquema, dibujo, perfil. La palabra significa que nosotros no debemos tomar la apariencia, el esquema, no os conforméis a este mundo, no debemos tomar la figura de este mundo. El creyente no debe adoptar, por así decir, la forma de este mundo. Se refiere a las modas, sus costumbres, sus motivaciones, sus metas. No se refiere que aislarnos de ello, como recuerdas. Antiguamente vendían unas botellas con diferentes figuras y que iban interesantemente con arenas de color, y cómo esta arena iba tomando la forma de la botella. Así también el texto nos indica algo importante, que no debemos conformarnos a este mundo, tomar su figura, sus metas, sus motivaciones, sus métodos de alcanzar las cosas. La fuerza del texto indica que esto era algo que lamentablemente los destinatarios de esta carta, los hermanos de Roma,
estaban haciendo y que debían dejar. ¿Cuántas veces nos llama la palabra del Señor a lo mismo? Dejar nuestros hábitos del pasado, nuestra forma de pensar, nuestras motivaciones del pasado. Ahora, el texto no dice que debemos huir del mundo, porque eso es imposible. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, en Juan capítulo 17, en versículo 15, nuestro Señor dijo lo siguiente: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No significa que debemos aislarnos, encerrarnos, enclaustrarnos. No tiene nada que ver con conventos ni monasterios. Eso no cambia el corazón del hombre, sino que tiene que ver con ese llamado de las Escrituras. En Primera de Juan, en el capítulo 2, verso 15, texto que usted conoce muy bien, la palabra de Dios dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Santiago agrega: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por la identificación que usted y yo tenemos con Cristo, el creyente viene a vivir en una vida de libertad. Ya no somos esclavos de lo que hacíamos antes en el mundo. En Gálatas capítulo 6, verso 14 leemos: pero lejos esté de mí, dice el apóstol Pablo, gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado y yo al mundo. Es decir, que Pablo dice: yo ya no vivo para el mundo. De hecho, la exhortación, nuestro proceder debe ser diferente. Comienza: no os conforméis. ¿A qué? Si tú miras el texto en Romanos capítulo 12, verso 2, utiliza: no os conforméis a este siglo. Puede traducirse a esta época. Es decir, no adoptemos las costumbres del momento. Tiene que ver con ese llamado de las Escrituras. En Gálatas capítulo 1 le llama el presente siglo malo. Tiene que ver con un sistema. Tiene que ver con valores contrarios a la moralidad, a la verdad de las Escrituras. Recordemos que el mundo sigue su propia dirección. En Efesios capítulo 2, si tú recuerdas, dice que nosotros antes seguíamos las corrientes de este mundo conforme al príncipe de las potestades del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo exhorta a dejar el sistema de una civilización sin Dios, sin valores, sin los valores fundamentales de las Escrituras. Es interesante, si tú recuerdas el principio de la historia bíblica, el accionar de Caín. Caín, cuando se aleja después de haber asesinado a su hermano y caer bajo el juicio de la sentencia divina, en Génesis capítulo 4, verso 16 dice el texto: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Esta ciudad de Nod me llama mucho la atención porque se llenó de muchos inventos progresistas para aquel momento. Comenzaron a desarrollarse en este sector la música, las artes, y todo esto se encaminó lejos de Dios. Interesantemente, y desde aquel momento vemos ahora que tanto las filosofías como la ciencia, los gobiernos, los placeres y las religiones tienden a alejarnos de Dios, sus filosofías, porque aprecian las cosas solamente de la perspectiva del hombre. La ciencia siempre está buscando tratar de eliminar lo sobrenatural. El gobierno, por eliminarse, el gobierno exalta su propio ego, su propia persona, igual que la búsqueda de los placeres. Por lo tanto, se han inventado las religiones para paliar, por así decir, la conciencia de culpabilidad que tiene el hombre. Muchos abrazan una religión, van a una iglesia, tienen su credo y es solamente para calmar su conciencia de su andar, pero no se ha producido en sus vidas el cambio espiritual que hablan las Escrituras. El mundo nos susurra al oído que el propósito de la vida es ser felices, buscar nuestra propia satisfacción. Es fácil aceptar el sistema de valor de este mundo y vivir a su estilo, que muchas veces es contrario a la palabra de Dios. Es por eso que al principio, si quieres dedicar tu vida a Dios, si quieres consagrar tu vida a Dios, en primer lugar, debemos tener un proceder diferente. ¿Diferente por qué? Porque pertenecemos al pueblo de Dios. Pablo nos dice: no os conforméis,
No tomes la forma, no adoptes los valores del presente siglo, que es diametralmente opuesto a los valores de Dios. Por el contrario, el creyente debe buscar hacer la voluntad de su Padre Celestial. El Espíritu Santo pide a los santos, por medio de Pablo, que no nos conformemos a este sistema satánico y nos ordena a dejarlo atrás y buscar otro tipo de valores. ¿Cómo es entonces nuestra consagración a Dios? Debe ser, en primer lugar, debemos tener un proceder que es diferente. ¿Por qué diferente? Porque ahora somos luz. Ya no estamos en las tinieblas. Ahora somos hijos de Dios. Tenemos la verdad del Evangelio. Tenemos las verdades de Dios. En segundo lugar, vemos entonces que no solamente la condición es nuestro proceder debe ser diferente, sino que en segundo lugar, nuestro pensar debe ser también diferente. Si tú observas el texto, Pablo nos dice, no os conforméis a este siglo, sino el texto dice, transformaos, renovaos, que se produzca en ti un cambio. ¿Qué tipo de cambios? En primer lugar, no os conforméis a este siglo, sino que debemos, dice el texto, transformaos. La palabra transformar que se utiliza acá tiene que ver con un cambio, escúchame bien, de adentro hacia afuera. La palabra que se utiliza acá es el término metamorfosis, que significa un cambio de adentro hacia afuera. Es la misma palabrita que se utilizó, por ejemplo, en Mateo capítulo 17, cuando nuestro Señor Jesucristo se transfiguró delante de los discípulos, que tiene que ver, Él dejó ver su naturaleza esencial, como que descubrió la parte, el envoltorio, y dejó ver la gloria de su propia persona. Juan capítulo 1, verso 14 dice, y vimos su gloria. Esta palabrita describe un cambio, escúchame bien, dramático, como la transición de una oruga que se convierte por medio de esta metamorfosis en una mariposa. El Señor nos ha sacado, nos tomó del mundo, nos eligió del mundo. Estábamos sucios en pecado, en enfermedad del alma, y el Señor produjo un cambio en nosotros, y ese cambio debe ser evidente día a día. ¿Y cómo lo hacemos? Pablo nos enseña, debemos tener un proceder que es diferente, pero aquí debemos tener un pensar que es diferente. Ahora, Pablo escribió en 2 Corintios, en el capítulo 4, verso 16, algo muy interesante. Por tanto, dice 2 Corintios, capítulo 4, verso 16, no desmayamos, dice Pablo, no, seguimos adelante. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, nos vamos envejeciendo, nos vamos enfermando, añadimos complicaciones. Dice que a pesar de que este hombre exterior, nuestra carne, sujeta a la entropía, al envejecimiento, al deterioro, dice no obstante, el interior no obstante, se renueva de día en día. ¿Cómo vamos siendo renovados? Por medio de la palabra del Señor, por medio de los principios aplicados a nuestras vidas. ¿De qué manera tu vida ha cambiado a través de los años en el cristianismo? ¿Es evidente ese cambio? ¿Puedes notar tú mismo esos cambios? ¿Esos cambios son evidentes a otros, en especial a los que nos rodean? Es lamentable, pero hay creyentes que lo único que han aprendido durante todos los años de cristianismo es a quejarse, a estar molestos, a ser críticos. En cierta forma están paralíticos espiritualmente porque tienen que ser llevados, tienen que ser ayudados, tienen que ser, como dice el término salvadoreño que me gusta, chineados, tomados en los brazos para que caminen, porque no han aprendido a avanzar en sus vidas cristianas. ¿Y por qué? Porque no aprendieron a transformar. Ahora, Pablo nos dice cómo viene ese cambio. Si no transformaos, y agrega, por medio de la renovación. Y esto tiene que ver con ajustes de nuestra visión moral, con ajustes de nuestra visión espiritual. Debemos ponernos, por así decir, los lentes de Dios y comenzar a entender la mente de Dios, comenzar a ver las cosas como Dios las ve, por medio de la renovación. Y esta es una decisión personal, por medio de la renovación, y agrega, de vuestro entendimiento. Es por eso que no solamente debe haber un cambio en el proceder, sino que también debe haber un cambio en el pensar. Tu proceder debe ser diferente, tu conducta, pero también mi forma consciente, mi forma de pensar debe ser diferente. Si no transformaos por medio de la renovación
de vuestro entendimiento. Tiene que ver con tener una forma diferente al mundo de pensar, de evaluar, de valores, de perspectiva, de confianza, de futuro, de dependencia. Todo pasa a un segundo plano porque ahora buscamos hacer la voluntad de Dios, el reino de Dios y su justicia. Recuerda que tenemos la capacidad para hacerlo porque fuimos regenerados por medio de la renovación del Espíritu Santo. Usted y yo debemos tener la mente de Cristo, y para eso Pablo nos dice algo interesante en 2 Corintios capítulo 10 versículo 5. 2 Corintios en el capítulo 10 versículo 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y agrega, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La forma de pensar, tu proceder debe ser diferente, pero ahora tu forma de pensar, tus valores, la forma de analizar, la forma de ver la vida debe ser diferente. En Colosenses, en el capítulo 3, versos 9 y 10, Pablo dice así: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Quedó en el pasado. ¿Cuándo? En la conversión. Verso 10, Colosenses capítulo 3, verso 10. Y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Debemos aprender a tener la mente de Cristo, el pensar de Cristo. ¿Recuerdas cuando Isaías dice: vuestros pensamientos no son mis pensamientos y vuestros caminos mis caminos? Isaías 55, verso 8 y 9. Así también el creyente debe buscar el pensar de Dios. ¿Cómo? Filipenses capítulo 4, verso 8. Yo le llamo a este versículo un versículo de liberación espiritual. Mira conmigo en Filipenses capítulo 4, verso 8. El mandato dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, escucha el mandato, en esto pensad. ¿Por qué? Conforme el hombre va pensando, va a actuar. Ahora, para comenzar a pensar como Dios quiere, lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es del buen nombre, lo que tiene virtud, lo que tiene alabanza a Dios, para lograr esto necesitamos comenzar a pensar bíblicamente. Salmo 1, verso 2, que usted conoce, dice lo siguiente: que el hombre bienaventurado, dice el verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día, de noche. Meditar significa procesar, como el sistema digestivo de las vacas. Primero ellas tragan el pasto, luego lo vuelven de un compartimiento de su estómago, lo vuelven, es cuando las vacas están rumiando, comienzan a masticarlo, triturarlo y asimilarlo, y al asimilarlo, ese pasto, ese alimento que ellos han comido, viene a ser parte de ellos. Así también comenzamos nosotros meditando, reflexionando, mascando, asimilando la palabra de Dios en nuestras vidas, y de esa forma vamos llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Para cerrar este tercer punto de nuestro pensar debe ser diferente, debe ser bíblico, quiero leerles la exhortación de Pablo en Efesios capítulo 4, verso 22 al 25. Observa conmigo en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 25. En cuanto, mira lo que dice Pablo, muy práctico, en cuanto a la pasada manera de vivir sin Cristo, sin los valores espirituales. No digo que no hayan buenos valores en la sociedad, claro que los hay, pero tienen una perspectiva humana, humanista. Nosotros no tenemos una perspectiva humana, humanista. Debemos tener la perspectiva de Dios en las cosas. Esa es sabiduría para el diario vivir. Y Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. Mira la decisión que debemos tomar. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Usted toma la decisión. No es asunto de ayunar, llorar y pedir cámbiame, cámbiame. Es la disposición voluntaria, mental, de descubrir la palabra de Dios y estar dispuesto a aplicar la palabra de Dios a su vida, aunque produzca a veces dolor. Pero ese dolor producirá cambios, ese dolor producirá
crecimiento en cuanto a la pasada manera de vivir. Estoy en Efesios capítulo 4, verso 22. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Verso 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Quién toma la decisión? ¿Cuáles son las condiciones de nuestra consagración a Dios, de nuestra dedicación a Dios? ¿Cuántas personas llegan al altar vivo, al altar del sacrificio, pero huyen de él? ¿Por qué razón? Porque no aplica las condiciones necesarias de esa entrega. ¿Cuáles son? Nuestro proceder debe ser diferente. Somos luz y somos hijos de Dios. En segundo lugar, nuestro pensar debe ser diferente, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y en tercer lugar, nuestro planear debe ser también diferente. Y con esto me refiero a las decisiones que tomamos. No simplemente qué pensamos acerca de las cosas, sino cómo nos encaminamos, cómo obtenemos las cosas. Hay un dicho que dice, el fin justifica los medios. No es así en la palabra de Dios. De hecho, cada vez que el hombre interviene y se adelanta a los planes del Señor, se produce dolor, se produce frustración. El gran conflicto en Medio Oriente fue producto de una mala decisión de Sarai, de no aprender a esperar en el tiempo, en el momento de Dios. Es por eso que nuestro planear debe ser diferente. Pablo nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, para que experimentemos, para someter a prueba, para evaluar. Tiene que ver con la capacidad del creyente para saber tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Dios no decide por nosotros, Dios me da la capacidad volitiva para tomar decisiones. Los seres morales en las Escrituras tienen la capacidad de tomar decisiones, pero luego enfrentar las consecuencias. Dios me presenta el camino, Dios me presenta las oportunidades, pero usted y yo debemos comprobar, evaluar, saber discernir qué es lo correcto delante de Dios. Y mira, nuestra planear debe ser diferente, para que comprobéis, ¿qué cosa? Cuál sea la buena voluntad de Dios. Tiene que ver con los mandatos de Dios. Usted no puede tomar una decisión contraria a las Escrituras. No tendrá la bendición de parte de Dios. No progresará espiritualmente. ¿Cuántos creyentes están estancados en situaciones difíciles y dan vuelta y vuelta y vuelta y no pueden superar sus problemas, no pueden superar sus penas, no pueden superar las cosas que han enfrentado porque están obrando mal, están obrando contrario a la palabra de Dios? Y la conciencia y el Espíritu Santo les dice, pero nuestra forma tan humanista, tan humana de evaluar las cosas, las justificamos de muchas maneras, de muchas formas. Debemos buscar cuál sea la buena voluntad de Dios. El creyente debe aprender a tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. No siempre será fácil y muchas veces serán contrarias, en primer lugar, a mi naturaleza egoísta, a mi naturaleza egocentrista. De hecho, las verdades del cristianismo nos afectan. El mensaje de Jesucristo, el mensaje del Nazareno, no fue aceptado porque eran ilógicas, eran contrarias a la lógica normal y natural. Y a veces hay verdades que son paradójicas en las Escrituras, pero el que hace la voluntad de Dios, dice Juan, permanece para siempre. El creyente debe aprender a tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios, y no solo porque desea hacer algo. Debemos que Él quiere que hagamos nosotros para su gloria. Con respecto a la voluntad de Dios, escúchame bien, esta siempre será, sin excepción, será buena, será agradable y será también perfecta. Cuando buscamos hacer la voluntad de Dios, esta tiene tres características. Es buena, siempre es buena, porque Dios es bueno, siempre es agradable y siempre es perfecta. Cuando hablamos de buena, lo que coincide con lo expresado por Dios
en sus mandamientos. Cuando obedecemos a Dios, en conciencia nos sentimos en paz con Dios. Nos sentimos en libertad delante de Él, porque estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos. Es agradable porque satisface a Dios. Es buena porque nos beneficia a nosotros. Es agradable porque satisface a la persona de Dios. Y es perfecta porque nos lleva siempre a la madurez espiritual. Y esa madurez va conforme a la voluntad de Dios. Mientras que nuestra voluntad sea egoísta, necia, débil, porque a menudo somos incapaces de lograr nuestros propios propósitos y los buscamos y no nos sentimos satisfechos, en la medida que comenzamos a rendir la voluntad, nuestra voluntad a Dios, progresaremos en nuestras vidas espirituales. De lo contrario, escúchame bien, seguirás estancado ahí, sin perdonar, sin crecer, sin avanzar, sin saber cómo recuperarte de situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Hace años atrás escuché una frase que cuando comencé a masticarla le encontré tanto sentido. Dice lo siguiente: difícil es hacer la voluntad de Dios, pero más difícil es estar fuera de ella. A través de los años he hablado con muchos creyentes, muchas personas que tomaron malas decisiones. En vez de hacer la voluntad de Dios, decidieron hacer su propia voluntad, creyendo que lo que estaban haciendo estaba bien, justificándolo por muchas razones, pero en su profundidad, en lo más profundo, sabían que no estaban conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Sintieron temor, hubo debilidad, porque difícil es hacer la voluntad de Dios, pero mucho más difícil es estar fuera de ella. Y algunos han regresado y han reconocido esa verdad. Me equivoqué, actué mal, desobedecí, deshonré, han vuelto, pero han vuelto con dolores, con muchas tristezas y algunos con muchas consecuencias. Recuerdo esta historia, la he compartido en otros sermones. Cuando comenzaba el ministerio en mi país, en Chile, la primera iglesia en Chile, la Iglesia de la Gracia de Dios en Chile, comenzamos a hacer una construcción en el patio trasero de la casa de mi madre. Ahí hicimos nuestro primer templo. Fuimos a un lugar donde vendían maderas, compramos las maderas para hacer el esqueleto de la construcción y ahí había un muchacho que yo lo había conocido en la iglesia. Él ya estaba avanzado, se había casado, pero se había apartado también. Y tuve la oportunidad de hablar con él un tiempo mientras hacíamos la compra y cargábamos el camión que él mismo tenía. Él hacía ese trabajo de delivery, de fletes, le llamamos allá. Y mientras hablaba con él, lo llevé al terreno. ¿Qué pasó? ¿Por qué te alejaste? ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? Y luego en un momento le cité estas palabras. ¿Sabes qué? Le dije yo. Difícil es hacer la voluntad de Dios, pero más difícil es estar fuera de ella. Cuando le dije estas palabras se quebró. Sus ojos se cristalizaron, gotas de lágrimas comenzaron a correr en su rostro. Sencillamente movió su cabeza y me dijo: es cierto, es cierto. Le hablé de la gracia, del perdón del Señor y lo animé a volver a la comunión con el Señor. Me dijo: sí, voy a ir, voy a hacer la voluntad de Dios. Historia corta, nunca volvió, nunca nos visitó, ya no le volví a ver. Y un año después de esa conversación, oí la noticia que este muchacho, en el segundo piso de su casa, en una viga que estaba arriba, tiró una cuerda y se quitó la vida. Difícil es hacer la voluntad de Dios, pero escúchame bien, mucho más difícil es estar lejos de ella. Por eso el llamado de las Escrituras es, vuelve conmigo a Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y es también perfecta. Condiciones de nuestra dedicación a Dios.
nuestro pensar debe ser diferente, nuestro proceder debe ser diferente y nuestro planear debe ser diferente. ¿Cuál es? Buscar hacer la voluntad de Dios. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y también por tu cuidado y por esta oportunidad, Señor, que nos has permitido de estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que tú añadas tu bendición a la reflexión en el día de hoy, condiciones que son necesarias de nuestra dedicación o nuestra consagración a ti. Ayúdanos a tener un proceder diferente, ayúdanos a tener un pensar diferente y ayúdanos a tener un planear diferente, buscar hacer tu voluntad. Que tu Espíritu Santo nos ayude en estas áreas que estamos luchando, para que juntos, Señor, busquemos, decidamos hacer